i moltes gràcies per la vostra presència. Aquesta és la primera vegada que presento una conferència del cicle Ciència a Prop en la meva qualitat de presidenta de Fundació Caixa Vinaros. Quan em van escollir per al càrrec, juntament amb el patronat de la Fundació, teníem clar que aquest cicle de conferències formaven una part important de la programació de la nostra entitat i que continuaríem apostant per elles. Avui és un plaer tenir amb nosaltres a la doctora Maria Vallet, que ens parlarà d'un problema que afecta a tanta gent, sobretot a les dones, com són les malalties dels ossos. Gràcies, doctora Vallet, per haver acceptat la nostra invitació a impartir la conferència i moltes gràcies també al doctor Jaume Anguera per la seva total implicació en aquest cicle Ciència a Prop. Jaume, tens la paraula. Gràcies. Bona nit a tothom. En primer lugar, quiero... No, puedes hablar porque yo entiendo, yo soy bilingüe. Ostras, pues fantástico. Pues en primer lloc, vull agrair a la professora Vallet que estigui avui entre nosaltres després de 3 anys que vam estar parlant per fer la conferència i finalment, després d'aquest període del Covid, hem pogut realitzar-la. Per tant, agrair-te que estiguis avui entre nosaltres i per fer un forat sempre a la teva agenda i poder compartir el teu coneixement amb el nostre públic. També vull agrair a Josefa Gondomar, que avui s'estrena com a presidenta en la primera conferència de Ciència a Prop, per tant, desitjar-te que ens puguis acompanyar durant moltes conferències. A tot el nostre públic, per sempre seguir el suport, també a Fernando Juan, el nostre consellal de Cultura, per estar aquí. I també als mitjans de comunicació, al Canal 56 en particular. La professora Vallet és llicenciada en Química, és doctora en Química per la Complutense de Madrid i és una de les pioneres en el tema de materials biomèdics pel tractament de càncer, osteoporosis i també per infeccions quan hi ha certs trasplants. Fruit d'aquesta recerca ha rebut nombrosos premis tant nacionals com internacionals. Dirigeix el grup d'investigació de biomaterials intel·ligents dintre de la Complutense de Madrid i és acadèmica de número de les Reals Acadèmies Nacional de Farmàcia i d'Enginyeria i també Fellow de Biomaterial Science and Engineering i de l'American Institute for Biomedical Engineering. Té 4 doctors honoris causa i voldria destacar el doctor honoris causa per la Facultat de Jaume I en Castelló. En quant al seu impacte científic, és copiós, té més de 800 publicacions. Jo no només voldria enfatitzar el gran nombre de publicacions, sinó l'impacte que tenen aquestes publicacions en altres recercaires. I és el nombre de citacions que les seves publicacions ha rebut. I no és més ni menys que més de 54.900 citacions, cosa que la situa entre el top 1% d'investigadors nacionals i internacionals. Ha realitzat 20 llibres, ha participat en 38 capítols de llibre, és inventora de 12 patents, ha rebut 38 premis, ha estat invitada a més de 300 conferències, ha graduat a més de 60 estudiants de grau, màster i doctorat, ha participat en més de 100 projectes de recerca competitiva, podent aixecar més de 33 milions d'euros i me dicho muchas cosas. Pero es que no tienes que contar. Te dije que nada más que dijeras que venía a hablar y que estaba muy contenta de estar aquí. Pero es mi obligación. Però bueno, jo crec que ens portem una fotografia del seu gran impacte, la seva gran implicació i il·lusió tant ella com el seu grup. Deixarem la conferència oberta i al final tindrem el torn de poder fer preguntes. María, gracias por estar aquí y estamos listos cuando tú lo estés. Gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Os he dicho que soy bilingüe, pero os voy a contar la verdad. Soy bilingüe de que entiendo, porque yo desde pequeña, tanto mi padre como mi madre eran catalanes, pero vivían en Madrid, y yo pasaba 3 meses al año con mis abuelos en un pueblo que se llama Malgrat de Mar, y me hablaban todos en catalán. Pero, pues yo no sé por qué no me obligaron a hablar en catalán a mí, porque yo hablaba castellano y ellos me contestaban en catalán. Y entonces, para mí, el que me hablan en catalán, yo contesto en castellano sin ningún problema, pero soy incapaz de hablar catalán.
Uy, o sea que lo siento, os lo voy a tener que contar en castellano, pero por eso te decía que os entendía perfectamente. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Y bueno, aquí yo tengo aquí en ciencia tenemos referees, que quiere decir pues los que están vigilando y te dicen si lo estás haciendo bien o mal. Y yo tengo ahí a una personita, pero no sé si me vas a ver tú ahí. Me has dicho antes de empezar que si no lo entendías me lo ibas a decir, si lo estaba haciendo mal, ¿verdad? Pero tú ahí lo ves. Bueno, pues si tú lo ves yo estoy tranquila, ¿vale? Bueno, pues yo os voy a hablar de las enfermedades de los huesos y para eso, a ver, vamos a mirar que ahora no hagamos el tonto aquí. Voy a seguir este índice para que veáis un poco. O sea, lo primero que voy a ver cuál es el objetivo y el objetivo de lo que nosotros trabajamos es en buscar soluciones para las enfermedades de los huesos. A ver si es posible o no. Enfermedades de los huesos que sabéis que son osteoporosis, cáncer e infección. Son los 3 tipos de enfermedades que tienen los huesos. Para eso ya se están utilizando muchas cosas, pero nosotros ahora estamos intentando abrir el camino en nanomedicina. Y os voy a contar qué es la nanomedicina y esa nanomedicina van a usar unos transportadores que van a llevar las medicinas. Y como son muy chiquititas, les vamos a llamar nanotransportadores. Y vamos a ver también si esos nanotransportadores si se pueden hacer con algo que es parecido a el granito de arena que hay en la playa, pero un poquito especial. Y ahora os voy a explicar cómo es un poquito especial, que son las nanopartículas de sílice mesoporosa, que ahora os voy a explicar qué es cada cosa. Pero para que os hagáis una idea, vamos a quedarnos con la idea de que son como granitos de arena de la playa. Y bueno, vamos a ver cómo nos pueden servir para curar los huesos, esas partículas tan pequeñitas de sílice. Y ahí pues vamos a ver un ejemplo de cáncer, otro de infección y otro de osteoporosis. Y luego vamos a ver si, además de esas partículas chiquitas de sílice, hay algo más que puede transportar los fármacos. Y vamos a verlo al final, ¿eh? Y entonces vamos a ver hacia dónde vamos en estos momentos para cuando nos pase algo, si nos podemos curar. A lo mejor, vamos, yo seguro que no, pero mi referee seguro que sí se va a poder curar con esto, porque eso es cuestión de que pasen unos años de investigación. Bueno, pues como os decía, primer punto, el objetivo, buscar soluciones para las enfermedades de los huesos. Entonces, esas enfermedades, además, cuando ya somos mayores, pues muchas veces no se dan individualmente, sino que una misma persona simultáneamente tiene osteoporosis, o sea, si tiene cáncer, por ejemplo, de huesos, automáticamente va a tener osteoporosis y muy frecuentemente infección, o sea, las 3 cosas juntas. Los médicos, cuando hablamos de esto y buscamos las soluciones, me dicen muchas veces, cuando tienen un cáncer de huesos y tienen metástasis, solo con moverlos de la camilla a la cama, de la cama a la camilla, se les rompen los huesos. O sea que hay que buscar una solución conjunta, no solo de una cosa, y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer. Vamos a poner un vídeo primero, vamos a ver, para que veáis bien lo que yo os estoy contando. Nuestros huesos pueden sufrir varios tipos de enfermedades, tales como cáncer, osteoporosis e infecciones. La nanopartícula de sílice mesoporosa aporta soluciones a estos problemas. Se pueden diseñar partículas específicas para cada caso concreto. Los científicos las diseñan antes de pasar a fabricarlas y guardarlas con ayuda de una caja de herramientas, para luego organizarlas en una biblioteca-almacén. Unas piezas son para meterlas dentro de la nanopartícula y otras para decorar su superficie. El interior de la nanopartícula está destinado a albergar los fármacos, antitumorales tóxicos, biomoléculas para combatir la osteoporosis o antibióticos capaces de derrotar a las bacterias infecciosas. El exterior se utiliza para añadir especies que dirijan a las nanopartículas a su diana, que las hagan invisibles al sistema inmune y estímulos-respuesta para hacerlas inteligentes. Para evitar la liberación anticipada de fármacos durante el viaje de la nanopartícula por el torrente sanguíneo, desarrollamos nanotapones para cerrar los poros y evitar que se escapen los medicamentos, o se diseñan recubrimientos completos de la nanopartícula. Cuando llegan a su destino, el tejido enfermo, se aplica un estímulo que hace saltar los tapones, dejando que salgan los fármacos que permanecían encerrados.
Los estímulos pueden ser de muchos tipos, por ejemplo, radiación ultravioleta, ultrasonidos o señales magnéticas. En el caso de la osteoporosis, las nanopartículas esperan la aparición de una señal interna que libere las biomoléculas activas. Las nanopartículas antiinfección pueden penetrar el biofilm fabricado por las bacterias y liberar los antibióticos para que las destruyan. Las cargadas con citotóxicos pueden matar las células cancerígenas sin dañar a las células sanas. En el grupo de la profesora Bayet desarrollamos nanopartículas muy versátiles y podemos prepararlas para curar una dolencia concreta. Cuando el médico nos pida una conformación definida, en el laboratorio seleccionamos las piezas y completamos el montaje. El chasis es la nanopartícula y la caja de herramientas nos suministra las piezas necesarias para completar la nanopartícula personalizada para cada paciente. Entonces ya hemos visto las 3 enfermedades y lo bueno que sería que se pudieran preparar pues con esas nanopartículas que en el vídeo que hablamos de chasis. Pues imaginaros un coche con un mismo chasis, así, con el mismo chasis, si luego le pongo pues unas llantas de un tipo, un volante de otro tipo, unas ventanas de otro tipo, una carrocería de otro tipo, pues puedo tener muchos modelos de coche diferente. Pues aquí es un poco la misma idea. El chasis es la nanopartícula y luego le voy a poder poner, como habéis visto, distintas cosas según lo que quiera curar. Y eso lo vamos a hacer desde la nanotecnología, que es lo que os digo que es nuevo en esta historia. Nanotecnología es, bueno, pues trabajar con sistemas en una escala tan chiquita que son los átomos o las moléculas. Aquí tenéis la escala, pues desde 1 nanómetro hasta 100 nanómetros es lo que está, y en nanomedicina hasta 200 nanómetros se puede calcular. ¿Y qué es la nanomedicina? Pues es la aplicación de esa nanotecnología, pero para mejorar el mundo sanitario, el mundo de la salud. Bueno, pues entonces, nanomedicina, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir liberar los fármacos, los medicamentos, con una terapia focalizada. Si me duele un flemón, pues que vaya solo al flemón, no a todo el cuerpo. Si me duele el hígado, que vaya solo al hígado, no a todo el cuerpo. La otra cosa que me va a permitir es la diagnosis. O sea, ver si hay un problema, diagnosticarlo muy prematuramente. Y la teranosis, que es una combinación de las dos cosas, de la terapia y la diagnosis, y luego los nanodispositivos, que son los nanosensores y los nanorobots, que también ya, pues hace unos años parecía que era ciencia ficción, pero ahora ya sabéis que está a la orden del día. Eso es lo que es la nanomedicina. Y la nanomedicina, para transportar esos medicamentos, necesita nanotransportadores. Los nanotransportadores ya clásicos son aquí. Bueno, ahora todos seguro que habéis oído hablar mucho de los liposomas, porque es con lo que se nos ha vacunado. Las vacunas que nos han puesto están hechas con liposomas. Y estos son los que ya, bueno, pues de alguna manera están ya bendecidos por la FDA y hay como unos 50 medicamentos desde hace ya como 20 años en el comercio. Y luego hay los nuevos, o sea, siempre es este del que yo os voy a hablar, el que os decía, el granito de arena del mar, pero con la peculiaridad que tiene muchos poros por donde voy a poder meter los fármacos, voy a poder meter las medicinas, ¿vale? Entonces, la primera cosa, aquí lo tenéis, esta es una de las que hacemos en el laboratorio. Fijaros, este tamaño de aquí es la cota, son 50 nanómetros. Ahora vamos a ver qué tamaños tienen eso. Fijaros la cantidad de poros que tiene. O sea que es el granito de arena, pero con muchos poros. Ahora lo vais a ver mejor. El tamaño, pues mirad, si yo me mido lo que yo mido y lo paso a nanómetros, mi altura, que no soy demasiado alta, sería 1.700 millones de nanómetros lo que mido. Y un pelo de cualquiera de nosotros tiene de espesor 80 nanómetros. Bueno, digo, perdón, 80.000 nanómetros. Entonces ahora, esas nanopartículas que os digo, esos granitos de arena llenos de poros, son 100 nanómetros. O sea, fijaros lo pequeñas que son. Pero esos poros, ¿qué tamaño tienen? Esos poros tienen 2 o 3 nanómetros. ¿Y las medicinas sabéis cuánto miden? Las moléculas de fármaco, 1 nanómetro.
O sea, imaginaros la cantidad de fármaco que cabe en esa nanopartícula de sílice con muchos poritos. Que claro, en el laboratorio tenemos un método para prepararlo. Si cogéis el de la arena de la playa, primero que lo estáis viendo, por tanto es muchísimo mayor, pero segundo no tiene poros. Pero en el laboratorio, con esa composición de la arena de la playa, podemos fabricarlo y es lo que hacemos. Mirad, aquí está con distintas... ¿Ves esto? Con un microscopio mucho más amplio. Este tiene 50 nanómetros de cota y este tiene 5. O sea, fijaros, cada porito de aquí, lo estáis viendo aquí, son estos de aquí. Y fijaros, porque ahora os voy a contar el símil. Estos son, veis, aquí está perfectamente ordenados, 6, y en el centro 1, que es por donde yo voy a meter los fármacos, ¿vale? Bueno, pues ahora imaginaros, es que se me ha olvidado traérmelo. Esta mañana estaba despistada en Madrid, me he ido muy pronto y se me ha olvidado cogerlo. Siempre me gusta cogerlo, pero imaginároslo. 7 bolígrafos Bic, ¿vale? Entonces le quitáis la mina del bolígrafo Bic y os quedan 7, los cogéis así. Bueno, pues eso es lo que estáis viendo aquí. Ese es el símil. Los fármacos. Casi todo es agujero, eso es lo que yo quiero que veáis. Casi todo es agujero, hay muy poquita masa. Casi todo es agujero. Y entonces ahí es donde cargamos esos fármacos. ¿Qué es lo primero que deducís de ahí? Pues que la cantidad de carga es enorme. Se puede cargar muchísimo, porque hemos dicho que la molécula de cualquier medicamento, cualquier antibiótico es 1 nanómetro. Entonces, fijaros que, porque claro, yo siempre cuando hay una investigación, y estas investigaciones duran muchos años y cuestan mucho dinero, si vale la pena o no. Estos son los liposomas que ya ahora todos nos hemos familiarizado. Pero ¿qué les pasa a esos liposomas? Y ahora con las vacunas me va a ayudar mucho, porque todos sabemos que hay que tenerlos a temperaturas muy bajas porque son muy inestables y además cargan muy poco, cargan menos de un 1%. Entonces eso justifica intentar buscar otras soluciones como estas que os voy a contar yo del mesoporoso de sílice. ¿Por qué? Pues porque son muy estables, y ahora lo vais a ver, y pues pueden cargar fácilmente el 40% del volumen que tiene. Luego ya el que sean estables y carguen tanto justifica que se intente buscar una solución para eso, ¿vale? Entonces, con esas nanopartículas, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues lo primero que hacemos es, bueno, como hemos dicho que tiene poros, pues por esos poros meterle los fármacos. Pero claro, cuando es tan pequeño, ¿qué le pasa a las que son cosas más pequeñas? Que tratan de aglomerarse, de agregarse. Eso no nos interesa, porque nos podría producir trombos. Eso no resuelve en absoluto. Tenemos que mantener que sean pequeñitas. Y para eso tenemos que poner un dispersante que no las aglomere. Y luego tenemos que intentar también que el sistema inmune no lo detecte, porque si metemos ahí una partícula diferente, el sistema inmune se lo merita inmediatamente. Luego que la haga invisible al sistema inmune. Y ya una vez que tenemos que nos agreguen y que sea invisible, pues le vamos a poner una cosa que los químicos llamamos moléculas de targeting, que eso quiere decir que vea donde hace falta y se vaya solo ahí a donde hace falta. O sea, que le vamos a poner en la superficie moléculas de targeting. Pero luego, si yo lo he llenado ya, lo he cargado con los fármacos, lo que no quiero es que empiecen a salir enseguida, porque quiero que salgan solo donde hacen falta. Y entonces lo que tengo que hacerle, ¿qué es lo que ponemos cuando queremos que algo no se escape? Pues le ponemos tapones. Entonces, de esa manera, que los químicos le llamamos nanocompuertas moleculares, pero son tapones, que impiden que salga. Y cuando ya con ese targeting llega a donde hace falta, entonces aplicamos un estímulo para que esos tapones salten, se abran, y entonces sale el fármaco. Eso es lo que nosotros estamos haciendo con esas nanopartículas. Veo que mi referee se está durmiendo, se está aburriendo, lo estoy haciendo muy mal, me voy a poner muy triste. Bueno, entonces estas nanopartículas, pues esas nanopartículas lo primero que tienen que ser es que no sean tóxicas, claro. Y luego además, claro, ¿quién lo va a utilizar? Pues lo va a utilizar el médico. ¿Y el médico qué es lo primero que va a decir? Pues va a decir, mira, no me compliques la vida, que sea fácil de poner, bastante complicada la tengo, para que ahora me digas una cosa que para poderlo aplicar tengo que hacer un curso especial. No, que sean fáciles de aplicar y que sean fáciles de esterilizar y fáciles de almacenar. Y cuando yo las necesite las pueda sacar y poner sin problemas. Tengo que tener en cuenta que va a estar en contacto con la sangre, con todo lo que os he comentado, y que vaya a un determinado tejido, solo al que le hace falta.
y que lo que sobre lo pueda excretar pues, por el riñón o por el hígado, que son las vías normales, ¿vale? Bueno, pues decía que la ventaja que tiene con respecto a los liposomas, por ejemplo, es que son muy estables. Mirad, esta es un estudio que hemos hecho en el laboratorio. Esta es la nanopartícula recién hecha. Mirad cómo que ven bien. ¿Se ven ahí bien los poritos? Bueno, los poros. Y luego, después de 8 días, todavía se mantiene y a los 12 ya está pues, muy, muy descompuesta. Pero claro, con 24 horas que funcione es más que suficiente para que dé un montón de vueltas al cuerpo buscando dónde tiene que actuar. Por tanto, la estabilidad es enorme comparada con los liposomas, que son cuestión de minutos muchas veces. Y entonces, bueno, pues en estas nanopartículas, ya os he dicho lo de los bolígrafos Bic, con esto veis la imagen que yo os quería poner, pues por aquí es donde lo cargamos y tiene muchísima superficie, porque claro, ya os lo he dicho antes, casi todo es hueco, ¿eh? Y además tiene una cosa que los químicos nos gusta mucho, que son los grupos OH, los grupos silanoles. ¿Por qué? Porque los podemos combinar con otras especies químicas y combinarlo y cambiar, pues que en vez de un OH haya un NH2 o haya un ciano o haya cualquier otra cosa que enganche lo que yo vaya a poner. Por tanto, es muy versátil, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo veis un poco. La nanopartícula, por los poros, meto los fármacos y esto me va a permitir perfectamente hacer eso que yo os decía, rellenarlos. Y luego os he hablado de los tapones. Claro, yo lo que quiero es que una vez que lo tenga, pues los pueda cerrar. Lo voy a cerrar y cuando yo le aplique un estímulo se abran esos tapones. Eso es lo que se llama materiales inteligentes, que responden a un estímulo. Por ejemplo, pues ahora si le dais al interruptor de la luz, apagáis, volvéis a dar, encendéis, apagas, enciendes, apagas, enciendes. Pues aquí abro, cierro según lo necesite. Es decir, le aplico el estímulo y el estímulo puede ser luz, puede ser un campo magnético, puede ser un cambio de pH, hay muchos tipos de estímulos y entonces automáticamente cuando le aplico el estímulo ¡bam!, se abren los tapones y salen los fármacos, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo en el laboratorio. Esto es lo que pasaría si no le pusiera tapones. ¿Qué es lo que pasaría? Pues que desde el primer momento que está en contacto pues empezaría a soltar. Pero claro, imaginaros que esto lo estamos haciendo, entre otras cosas, para el cáncer, ¿no? Y a mí me interesa que suelte por todas partes, no, porque eso es lo que le pasa a la quimio, que va por todo el cuerpo y a veces llega a todas partes menos a donde tiene que llegar. Y yo no quiero eso. Entonces, por eso le tengo que poner pues esos tapones o recubrirlo de alguna manera para que no salga hasta que yo se lo diga. Pero pasa otra cosa, que también es muy frecuente en muchos tratamientos, que, fijaros, quiero que os fijéis bien en esto lo vais a ver mejor. Esto es una matriz extracelular sana y esta es una matriz extracelular tumoral. ¿Qué diferencia veis? Aquí hay muchísimas rayas, ¿sabéis lo que es eso? Eso es el colágeno. Eso hace realmente como una puerta, como una pared, que llega por aquí el medicamento y no le deja entrar. Aquí sí, porque tiene hueco. En la sana, pero en la sana no me hace falta. En la tumoral, que es donde tiene que llegar esa nanopartícula, no puede atravesarla porque está todo esto. Entonces nosotros para eso, para llegar a internalizarlo el 100%, como veis aquí, lo que hemos ideado ha sido fabricar unas nanocápsulas de colagenasa que disuelvan al colágeno, ¿vale? Y las pegamos en esa superficie. Y de esa manera conseguimos que se internalicen. ¿Veis así? Aquí están las nanopartículas cargadas con la colagenasa, entran dentro, disuelven y ya está. Y esto lo vamos a ver en un vídeo. La fibrosis es una patología que se produce por el crecimiento excesivo de tejido conectivo en un órgano o tejido que se genera de un proceso reparativo o inflamatorio anómalo. Como consecuencia, se activa un aumento en la producción y acumulación de diferentes componentes de la matriz extracelular en el tejido, compuesto principalmente por colágeno. Los tratamientos actuales para reducir el exceso de colágeno son la cirugía o la administración de colagenasa.
Los procedimientos quirúrgicos son más invasivos con largos periodos de recuperación y pueden dar lugar a efectos secundarios, como infección, lesiones de nervios, tendones y arterias. La administración local de colagenasa, una enzima que degrada el colágeno, se inyecta en la zona afectada del tejido, reduciendo significativamente las fibras de colágeno presentes en las placas fibróticas. Sin embargo, la principal limitación del uso de esta enzima es la duración de su acción, ya que pierde su actividad en menos de 24 horas. Para evitarlo es preciso inyectar periódicamente múltiples dosis, pero esto provoca efectos secundarios indeseables como dolores locales y daños en los tejidos por exceso en la dosis. Gracias a la colaboración del grupo de investigación de la profesora María Vallet Regí y el de los doctores Pablo Ortiz y José Luis Pablos del Hospital 12 de Octubre, se ha desarrollado una novedosa metodología para el tratamiento de la fibrosis, basado en nanocápsulas que protegen la colagenosa mediante un recubrimiento con un polímero. Las fases del método son: primero, se preparan las nanocápsulas de colagenasa para cada paciente de forma personalizada. También se pueden adaptar para vehiculizar otros medicamentos. Segundo, las nanocápsulas se inyectan en la zona con fibrosis y una vez en el tejido fibrótico se abren y liberan la colagenasa al aplicar luz ultravioleta. El grupo de la profesora Vallet ha desarrollado también nanocápsulas que se inyectan en vena, se distribuyen por todo el cuerpo y se activan en las zonas deseadas mediante la luz ultravioleta. Solo entonces liberan la colagenasa. Con este método, la colagenasa nanoencapsulada está activa más de 10 días y destruye el colágeno justo en la zona precisa de forma eficiente. Además, la fototerapia con luz ultravioleta contribuye a reducir el grosor y la rigidez de la piel, dado su potencial efecto antiinflamatorio y el aumento de la producción de colagenasa en el tejido. De este modo es posible un doble efecto beneficioso: activar la liberación controlada de colagenasa en el tejido deseado y conseguir un efecto terapéutico. El grupo de la profesora Vallet también ha desarrollado otra novedosa metodología para producir nanocápsulas poliméricas que se activan con un estímulo interno como el pH. Esta propiedad se ha empleado para la liberación de colagenasa en tejidos tumorales que presentan un ambiente ácido, con el fin de degradar la matriz extracelular y aumentar la penetración de los agentes nanoterapéuticos. Bueno, entonces, en esta historia que estoy contando, los dos protagonistas más importantes, los dos protagonistas realmente son, por un lado, la célula, que la tenéis aquí, la célula, y por otro lado, la nanopartícula, que va cargada con todos los fármacos que van a solucionar los problemas de los huesos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienen las moléculas, las células? Pues las células, si os fijáis, tienen esta especie de martillos, que son, bueno, como en su superficie, que son receptores. Es por donde ellos toman la alimentación, las células, por donde se alimentan los nutrientes. Pero también cuando hay una enfermedad tienen unos receptores específicos, especiales. Y esta es la nanopartícula que tenemos aquí preparada. Y en la superficie, con esos grupos OH que os he dicho, yo cambio esos grupos OH por terminaciones que le gustan a esos receptores. Y entonces, de esa manera, lo que hago es que puedan perfectamente salir de aquí y llegar aquí. Entonces ahí, bueno, siguiendo el índice que hemos puesto, era cómo puede servir para, bueno, pues todos estos nanotransportadores para curar los huesos. Bueno, pues porque son, lo hemos visto, selectivos, o sea, no van a ir a cualquier sitio, sino donde tenga ese targeting especial. Las dosis, pues fijaros, si esto fuera un cáncer y esto fuera quimio, aquí tenemos el cáncer, pues va por todo el cuerpo. Y a lo mejor aquí no llega, por lo que os he dicho antes de que no se internaliza. Sin embargo, con esta historia lo que queremos es que, y esto es fundamentalmente importante cuando hay metástasis, porque va a circular, hemos dicho que son estables por todo el cuerpo y van a ir localizando dónde tienen que quedarse. O sea que son dosis infinitamente más pequeñas, que pueden ser muy grandes para el tumor, pero que son muy pequeñas con relación a todo el cuerpo, ¿no?
y luego, bueno, pues se perderían, se eliminarían todos los efectos secundarios. Así que en el cáncer, pues cuando está muy localizado, ya sabéis que lo que se hace es cirugía, o local, pues radioterapia o la quimio, ¿no? Y nosotros lo que intentamos es desarrollar esos nanotransportadores que permitan esto que veis aquí. ¿Y cómo llegan? Bueno, pues lo primero llegan de una manera esto es un efecto que se llama, por sus siglas en inglés, EPR, que es que cuando metemos una nanopartícula de cualquier tipo de estos, van a ir por el torrente sanguíneo, pero donde hay un tumor siempre hay como huecos. Y entonces por ahí, ¿qué es lo que le pasa a las células tumorales con respecto a las sanas? Que crecen mucho más rápidamente. Si crecen mucho más rápidamente necesitan más nutrientes, tienen más hambre. Y entonces, claro, por ahí llegan por el torrente y van a desviarse donde están estas porque lo necesitan para su subsistencia. Entonces, simplemente por eso ya funciona relativamente bien. Pero muchas veces no es suficiente, la mayoría de las veces no es suficiente. Y entonces lo que se hace es ese targeting, esa direccionalidad, el pasivo, que es el que os digo que es natural, pero es ayudarle con el activo y es ponerle en la superficie pues aquellas sustancias que permitan que tengan un targeting activo. Y la suma de las dos cosas, el activo y el pasivo, es lo que permite, entonces ya la nanopartícula aquí la teníamos invisible y aquí ya con el targeting puesto ya la hemos complicado mucho en el laboratorio, pero esa es la que si luego lo vemos en el estudio en vivo en ratones, pues fijáis cómo se calza perfectamente donde está el tumor. O sea que la suma de las dos es lo que hace que el efecto sea bueno. Que se internalicen, porque nosotros en el laboratorio ¿qué hacemos? Pues realmente trabajamos como si fuera con una caja de herramientas. Hemos dicho que el chasis era la nanopartícula de sílice y entonces hacemos muchas cosas para poner fuera en función de a dónde queremos que vaya y muchas cosas para poner dentro en función de lo que necesitemos para cada enfermedad. Y entonces lo complicamos como lo tenéis aquí. ¿Y eso cómo lo complicamos? Pues como cuando el médico nos dice necesito esto, esto y esto. Luego os pongo algún ejemplo. Esto, además de para el cáncer, también nos sirve para la infección. Pero eso lo voy a explicar mucho mejor en un vídeo que lo vais a ver. ¿Sabías que el número de prótesis implantadas aumenta cada año? Las prótesis implantadas tienen un riesgo de infectarse de un 0,5 a un 2%, que aunque es un porcentaje bajo, supone un gran número de pacientes afectados, ya que hay que tener en cuenta el elevado número de prótesis que se implantan anualmente. Por ejemplo, en Europa en el año 2018 se implantaron 1.200.000 prótesis de cadera, estimándose un valor de 1.700.000 para el año 2025, lo cual supone 24.000 pacientes afectados por infección, con un coste sanitario total de 1.700 millones de euros. Cuando se diagnostica infección en una prótesis, el tratamiento consiste en someter al paciente a una administración sistémica de antibióticos, muchas veces con largas estancias hospitalarias. En la mayoría de los casos es necesario además la realización de nuevas cirugías e incluso en ocasiones el reemplazo completo de la prótesis. En el peor de los escenarios, se necesitará la amputación de la extremidad afectada. Incluso en el 7% de los casos de infección se produce la muerte del paciente. Cuando las bacterias llegan a la superficie de un implante, se adhieren, se multiplican e infectan el hueso. Los microorganismos causantes de estas infecciones son bacterias y la dificultad de eliminar a estos microorganismos radica en su facilidad para impedir que los antibióticos lleguen a ellas. Un mecanismo de defensa de las bacterias consiste en la formación de una película protectora que se llama biofilm. El biofilm es como un castillo que repele los ataques de los fármacos. Así, las bacterias se hacen más resistentes, forman colonias y van generando una película protectora cada vez más gruesa y resistente. Esta estructura es un formidable mecanismo de defensa para las bacterias, pero no deja atravesar los antibióticos, de la misma manera que un chubasquero no deja atravesar el agua. Antes de formar el biofilm y ante el uso inadecuado o excesivo de antibióticos, las bacterias mutan y se pueden hacer más resistentes. Este es un problema de importancia creciente en el momento actual, puesto que, si no sirven los antibióticos, no se puede tratar las infecciones. En este contexto surge la investigación desarrollada por la profesora María Vallet Regí, cuyos retos se enmarcan en dos vertientes: prevenir la infección, impidiendo que lleguen las bacterias, y matar a las bacterias, incluso cuando ya se ha formado el biofilm. Su grupo de investigación en biomateriales inteligentes
Está compuesto por un equipo multidisciplinar de químicos, ingenieros, biólogos y farmacéuticos que colaboran estrechamente con médicos especialistas en infección. En el caso de la prevención, el equipo de investigación de la profesora María Vallet Regí prepara la superficie de los implantes para que no se adhieran las bacterias y así evitar que se forme el biofilm. En este sentido, lo que hacen es tratar químicamente las superficies de los implantes para que, en su parte más externa, haya cargas positivas y negativas que tengan tendencia a absorber agua y repeler a las bacterias. También se puede prevenir la infección fabricando los implantes con una topología semejante a la flor de loto o a las alas de insectos, que es como la naturaleza impide la adherencia de microorganismos. En el caso en que se ha producido ya la infección por bacterias, hay que poner a punto la segunda estrategia: destruir el biofilm, para que puedan entrar los antibióticos y matar a las bacterias, erradicando la infección. La profesora María Vallet Regí propone el uso de nanopartículas de sílice mesoporosa para matar a las bacterias. Las nanopartículas de sílice mesoporosa son pequeñísimas, 800 veces más pequeñas que el grosor de un pelo y con muchísimos poros, 1400 poros por partícula. Esos poros tienen unos 2 o 3 nanómetros de diámetro y longitud de unos 100 nanómetros, por lo que pueden alojar muchísimas moléculas de antibiótico, dado que cada molécula de antibiótico mide del orden de 1 nanómetro o menos. El equipo de la profesora María Vallet Regí trabaja en introducir fármacos en el interior de los poros de las nanopartículas y en modificar el exterior de las nanopartículas con moléculas guía para dirigirlas a la zona infectada, y esto con absoluta especificidad. Los fármacos se alojan en el interior de los poros. La superficie se modifica anclándole moléculas que sirven de guía para dirigirlas a la colonia de bacterias del biofilm, donde actuarían. Dentro del torrente sanguíneo irán buscando su objetivo, el hueso infectado. Una vez allí, si todavía no se ha formado el biofilm, el mecanismo de destrucción sería sobre la propia bacteria, internalizándose dentro de ella. Para conseguirlo, se pueden utilizar pequeñas moléculas aminadas o macromoléculas, como dendrímeros y polipéptidos catiónicos. Así se consigue que las partículas se internalicen dentro de las bacterias y las maten. Si se ha formado el biofilm, el mecanismo será el de su destrucción. Para destruir el biofilm, se incorporan antibióticos en los poros de las nanopartículas de sílice mesoporosa y lectinas en su superficie. Las lectinas son moléculas que reconocen específicamente los mucopolisacáridos presentes en el biofilm y cuando las nanopartículas llegan a él, liberan el antibiótico eliminando la infección. Además, las nanopartículas de sílice mesoporosa pueden albergar diferentes fármacos o cócteles de antibióticos en sus mesoporos que actúen sinérgicamente en el foco de la infección, resultando una terapia combinada. En resumen, podemos prevenir, frenar y o eliminar la infección. Para prevenir la infección, utilizamos materiales con superficies modificadas que inhiben la adhesión bacteriana y la formación del biofilm. Para curar la infección, introducimos en el cuerpo por vía intravenosa las nanopartículas cargadas con antibióticos y con una superficie que tiene señales que las orientan y dirigen a su objetivo, el hueso infectado. De esta forma, las nanopartículas de sílice mesoporosa penetran y destruyen el biofilm y o las bacterias. Con todas estas posibilidades, se puede encontrar un tratamiento personalizado, donde un equipo de expertos multidisciplinar sea capaz de diseñar una terapia a medida para cada paciente. Bueno, ya estamos llegando a la tercera enfermedad, que es la osteoporosis. La osteoporosis, sabéis bien que se produce cuando hay un desequilibrio entre las células que forman el hueso y las células que lo destruyen. Cuando está equilibrado tenemos un hueso sano. En el momento en que se destruye más que se forma, entonces se produce la osteoporosis. Y la manera de curarlo, hay muchísimos tratamientos en estos momentos y es por terapias que aumenten la formación de formadores y disminuyan la de destructores. Pero ahora, desde hace relativamente pocos años, se está intentando también una terapia nueva, que es una terapia génica, en donde se potencia la formación de osteoblastos poniéndole en la superficie sirmas. Pero ¿qué problema tienen? Pues lo de siempre, vida media muy corta de estos sirnas y penetración muy pobre. Entonces, claro, podría ser estupendo, pero con estos dos problemas no hay manera. Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿y si nosotros
le ponemos un vehículo. ¿Qué tenemos que hacer cuando queremos llegar rápido a un sitio? Bueno, pues cogemos un coche, o cogemos un tren, o cogemos un avión. Bueno, pues aquí nuestro transporte va a ser la nanopartícula. Y en la superficie de esa nanopartícula, pues le vamos a pegar los sirnas. Entonces, de esa manera, pues lo hemos hecho, lo hemos probado en ratones y hemos visto, esto voy un poco rápido porque lo voy a poner ahora el vídeo, hemos visto que no solo frena. En la actualidad, el envejecimiento progresivo de la población ha incrementado la prevalencia de enfermedades de hueso. En situaciones normales, existe un remodelado óseo equilibrado en el que ciertas células, los osteoclastos, se encargan de eliminar el hueso deteriorado y se sustituye posteriormente por nuevo hueso que se forma por otro tipo de células, los osteoblastos. Cuando se rompe este equilibrio, aumenta la actividad de los osteoclastos y disminuye la de los osteoblastos. Este desequilibrio debilita el hueso, disminuyendo su densidad mineral ósea y aumentando su fragilidad. Esta enfermedad se conoce como osteoporosis. Las terapias actuales de la osteoporosis se basan o bien en potenciar la actividad de los osteoblastos para aumentar la formación de hueso, o en bloquear la actividad de los osteoclastos, disminuyendo la eliminación de hueso. Todo con el fin de preservar la calidad apropiada del hueso. A pesar de que las terapias convencionales son parcialmente efectivas, presentan ciertas limitaciones que hacen necesarias aproximaciones diferentes y novedosas. Por ello, en el laboratorio de la profesora María Vallet-Regí, en el contexto del proyecto Verdi del Consejo Europeo de Investigación, se busca una alternativa que ofrezca resultados más prometedores. Os decía, ¿veis? Nosotros hemos hecho estas nanopartículas con los sirna para que tengan tiempo suficiente de hacer su acción sin descomponerse. Lo hemos probado con ratonas donde se les ha potenciado la osteoporosis, pobrecitas, y se ha visto que no solo regeneraban huesos, sino que llegaban a los valores que tenían inicialmente, ¿vale? O sea que realmente, pues al menos es una primera información que si a las ratonas les va a caer, es verdad también que los ratones aguantan todo, pero bueno, estas ratonas han conseguido llegar a niveles de hueso sano otra vez después de este tratamiento. Entonces, fijaros que lo que yo os estoy contando aquí, he empezado diciendo que había tres enfermedades del hueso, que son infección, cáncer y osteoporosis, y realmente nosotros con las nanopartículas, con esos elementos de targeting, de direccionalidad hacia el tejido que queremos, con el conjunto de fármacos que sean necesarios y de péptidos necesarios, podemos llegar a solucionar el problema. Porque podemos hacer realmente, pues lo que os decía antes, con el chasis, según vayamos metiendo dentro o fuera distintas cosas, podemos hacer medicina personalizada. El médico puede decir, pues yo para este paciente necesitaría esto, esto y esto, y nosotros lo podemos preparar. ¿De qué manera? Pues como os decía al principio, empezamos a trabajar con las nanopartículas, eso sí, y una caja de herramientas vacía. Y claro, fuimos trabajando para fabricar muchos ligandos de vectorización, los agentes terapéuticos y los componentes estímulo-respuesta para abrir y cerrar las compuertas. Como os decía, pues de la misma manera que un niño con una caja de Lego puede hacer distintas formas, nosotros con esa caja de herramientas, en función de lo que el médico nos diga, podemos preparar distintas nanopartículas. Y con todo esto, claro, lo que hace falta es ordenarlo. Entonces hemos fabricado una nanolibrería para las 3 infecciones con los 3 tipos de elementos. Y de esa manera, pues creemos que se puede hacer una medicina personalizada para esto. Pero os ponía en el índice una pregunta. ¿Hay más transportadores de fármacos que esas nanopartículas? Entonces nosotros hemos visto que sí. Esto es la parte que yo os he contado, pero hemos visto que tanto las células, donde podemos meter a nuestras nanopartículas y nos evitamos toda la superficie, todo el trabajo de superficie para que vayan, porque ya van, si esas células van a buen recaudo, y ahora vamos a ver si eso no, cómo utilizar bacterias. O sea, meter nuestras nanopartículas
Dentro trabajamos igual, metemos lo que tenemos que meter, pero fuera no la trabajamos porque vamos a hacer que el transporte ahí sea o una célula o una bacteria. Y eso, ¿por qué lo empezamos a hacer? Pues porque trabajando en el 12 de octubre con unas biólogas vieron que cuando había un cáncer de mama, pues las células mesenquimales adultas viajaban hacia la zona del tumor para intentar solucionar el problema. Y entonces es cuando nosotros pensamos, vaya, metamos, además es que no hay ningún problema por usar células mesenquimales adultas y en los hospitales hay muchas y no hay ningún tipo de problema ético. Entonces lo que hacemos es meter nuestras nanopartículas dentro de esas células mesenquimales y las células mesenquimales son las que van a dirigirse a donde tienen que ir, y nos evitamos todo el trabajo químico de la superficie. Aquí tenéis en perdón que he ido muy deprisa, veis aquí estos puntos, estas son las células y estos puntos verdes, aquí lo que hemos hecho ha sido cargar nuestras nanopartículas con fluoróforo, son agregados de nuestras nanopartículas que se visibilizan perfectamente que están dentro de las nanopartículas, ¿vale? Y bueno, pues ya llegan allí y ahí hacen su función. Y en las bacterias, que es la otra cosa que os decía, pues también lo hemos estudiado con Escherichia coli, que tiene aquí unos bacilos que les permite el movimiento muy rápidamente por el cuerpo humano. Ahí lo que hemos hecho ha sido unirle nuestras nanopartículas a la superficie por una cosa que se llama click chemistry, que precisamente la semana pasada han dado el premio Nobel a los 3 que descubrieron lo que se llama click chemistry, que a mí me gusta explicarlo cuando lo explico en medios que no son químicos, que es como los corchetes, un corchete con otro clic, pues es lo mismo, lo enganchas de la misma manera, una parte química con otra parte química. Pues nosotros así unimos nuestras nanopartículas por click chemistry a la superficie de la bacteria y de esa manera, mirad, aquí esto con la microscopía para que veáis, este es el esquema y esta es la nanopartícula. Y aquí tenemos la nanopartícula donde el modelo que tenemos, pero fijaros, se ve perfectamente cómo se han enganchado todas las nanopartículas, ¿lo veis? Se ve muy bien. Y entonces de esa manera pues se puede, en este caso del local, inyectado por ejemplo para un tumor de pulmón, en donde hacen su función. O sea que a mí me gusta llamarle el parque móvil de los medicamentos a nuestras nanopartículas, a las bacterias y a las células. Y ahí voy a intentar, a ver si y ya este es el último vídeo que os pongo, para no cansaros más, que yo le llamo taxis para las moléculas. Uno de los principales problemas en el tratamiento del cáncer con quimioterapia es su elevada toxicidad debido a la falta de selectividad de estos fármacos. Por tanto, hay que buscar soluciones para que los fármacos actúen solo donde son necesarios, el tejido enfermo, y a su vez conseguir que entren en el cuerpo humano dosis infinitamente pequeñas con nanomedicinas. Para ello utilizamos nanopartículas mesoporosas de sílice, de tamaño de unos 100 nanómetros que contienen muchísimos poros, y nosotros los llenamos de fármacos que miden más o menos 1 nanómetro cada uno. De esta forma caben muchísimas moléculas de fármacos dentro de las nanopartículas. Además, podemos modificar químicamente su superficie para que se acumulen específicamente donde hacen falta, las células cancerígenas. Pero a veces hace falta que lleguen al destino muy rápidamente, en cuyo caso se utiliza un transporte, un taxi. Estos taxis pueden ser bacterias o células mesenquimales, y sus GPS les dirigen a su destino sin necesidad del trabajo químico de preparar la superficie del pasajero, la nanopartícula. Bacterias como taxi para transportar nanopartículas cargadas con fármacos hacia el interior de tejidos tumorales. Determinadas cepas bacterianas son capaces de colonizar de forma muy eficaz tejidos tumorales. Estas bacterias se guían por su preferencia a habitar en zonas con condiciones particulares, tales como entornos hipóxicos, con bajo nivel de oxígeno o por la presencia de determinadas biomoléculas. El equipo liderado por la profesora María Vallet-Regí ha utilizado esta cualidad de las bacterias para mejorar significativamente la penetración de nanomedicinas en un tumor sólido, utilizando a estos microorganismos como nanotransportadores. Se ha puesto a punto una estrategia química para conseguir anclar nanopartículas a la pared celular de las bacterias. Se ha utilizado E. coli como modelo, ya que, al tener flagelos, tienen una alta movilidad autónoma.
Esta estrategia consiste en alimentar a las bacterias con un medio enriquecido en un aminoácido sintético, acida D-alanina, que contiene un grupo acida en su cadena lateral. Las bacterias no distinguen este aminoácido sintético de la D-alanina no modificada y la incorporan a la construcción de su pared celular, quedando así marcada con grupos acida en su superficie. Las nanopartículas cargadas con fármacos se unen a las bacterias mediante una reacción de tipo click. Esta reacción es prácticamente inmediata y tiene lugar entre el grupo acida de la bacteria y el grupo de BCO previamente unido a la superficie de la nanopartícula. La unión de las nanopartículas a la superficie de las bacterias no afecta a sus funciones vitales. De esta forma, se consigue que las bacterias sean capaces de transportar nanopartículas de sílice mesoporosa cargadas con componentes fármacos antitumorales. Células mesenquimales como TAXI para transportar nanopartículas cargadas con fármacos hacia tejidos tumorales. Otra alternativa para transportar las nanopartículas mesoporosas de sílice es utilizar células con capacidad de migrar. Es conocido que ciertas células madre mesenquimales son capaces de migrar hacia tumores de mama. Ante esta realidad, el grupo de la profesora Vallet Regí abrió la posibilidad de utilizar estas células como transporte para las nanopartículas cargadas con citotóxicos. De esta forma diseñamos para los pasajeros de las células madre mesenquimales una nueva plataforma constituida por nanopartículas mesoporosas de sílice recubiertas con polietileno para favorecer su internalización celular. Y hoy en día, un problema cada vez más acuciante es el exceso de antibióticos que consumimos, lo que hará que en pocos años ya no responda nuestro cuerpo a su acción, por lo que se multiplicarán las muertes por infección. Nuestro grupo también está utilizando esta tecnología para lograr disminuir infinitamente las dosis de antibióticos y así intentar solucionar este problema. Pero eso os lo contaremos en otro vídeo. Y la pregunta es, entonces, ¿hacia dónde vamos después de todo lo que os he contado? Bueno, pues fijaros que con estas estrategias futuras de la nanomedicina se abren ventanas que estaban cerradas y puertas que estaban cerradas y ahora se vuelven a abrir. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, hay algunos citotóxicos para el cáncer que ya han sido, ya sabéis que son como 20 años lo que se tarda en poner en el comercio un nuevo fármaco, con muchísima investigación, tanto de trabajo como de dinero. Y después se ha tenido que retirar porque son tan tóxicos que en la quimio, que es el procedimiento normal, pues lo que hacían era más destrucción que beneficio. Entonces se han tenido que eliminar. Pero claro, toda esa investigación está hecha y ese fármaco está ahí. Si ahora resulta que ese fármaco lo podemos encerrar en estas nanopartículas que van a llegar solo a donde hacen falta y allí se van a abrir las compuertas, se puede volver a utilizar. Y además que sea muy tóxico, al revés, es mejor, porque lo que queremos es que sea muy tóxico cuando llega a la zona que tiene que destruir. Luego esa sería una posible cosa, que es lo que yo pongo ahí como dosificación inteligente de fármacos conocidos. O sea, hacer trucos nuevos con fármacos viejos. Luego, otra posibilidad que se abre es permitir la dosificación de nuevos agentes. Habéis visto, por ejemplo, ácidos nucleicos, IRNAS, todo esto se puede utilizar aquí. También formulaciones multifármaco para potenciar efectos sinérgicos. Mirad, esto nosotros lo hicimos por primera vez con un médico oncólogo del Hospital del Niño Jesús que trabaja con niños con neuroblastoma, que sabéis que es uno de los cánceres de peor pronóstico. La supervivencia en el mejor de los casos son 10 años y es muy raro que llegue a los 10 años. Y claro, durante ese tiempo los tratamientos son bestiales. Y este médico pues nos decía, yo tengo que darle un tratamiento al niño, pero es tan fuerte que lo dejo tan hecho polvo que hasta dentro de 3 meses no le puedo poner el segundo fármaco que es complementario. Si lo pudiera poner los dos juntos, en cantidad pequeña, pero justo para eso y juntos sería estupendo. Entonces, por eso empezamos a hacer nosotros esto y eso se puede hacer también. Eso es lo que yo os ponía aquí de formulaciones multifármaco para potenciar efectos sinérgicos. También el teranóstico, que como os he dicho, pues es tratamiento y diagnóstico simultáneamente y sacar el máximo partido al sistema inmune para mejorar pues tanto la inmunoterapia como la vacunación.
Pero claro, todo esto que yo os he contado, pues eso es lo que hacemos en investigación básica. Pero nosotros no lo estamos haciendo para eso, nosotros lo estamos haciendo para que llegue a la cama del enfermo. Y para eso hay un camino que es duro, que es la investigación translacional, que es conseguir que esto que nosotros haremos aquí le llegue a la cama del enfermo. Y en eso también hay que trabajar. Y con eso pues yo ya creo que os he cansado bastante. Agradeceros vuestra presencia. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias, María, por esta tan divulgativa conferencia. Los vídeos yo creo que son súper elocuentes, aclaratorios, y también es reconfortante ver, ¿no?, los esfuerzos que se están realizando en la investigación en esta línea y que además va para el beneficio de nuestra sociedad, ¿no? Con lo cual que se consiga levantar financiación pública para un buen fin, pues es siempre la investigación básica, seguro en todos los campos, no solo únicamente en el campo de la química, la medicina, siempre lleva a resultados, algunos inesperados, y siempre a buen fin, con lo cual siempre hay que seguir empujando en esta línea. Dejamos la conferencia abierta para las preguntas que podáis tener, que seguro que son muchas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, pues os invito a que preguntéis. Sí, yo quería preguntar, ¿qué presencia tiene esto tan interesante que nos has explicado? Yo me he quedado impresionada. ¿Qué presencia tiene en la atención sanitaria? ¿Tiene presencia ya? ¿Cuándo nos llegará? ¿Es muy costoso económicamente? Intento contestar a eso. Vamos a ver. De momento es investigación básica, o sea que no ha salido, todavía la sanidad no lo tiene. Lo estamos haciendo para que les llegue. Pero lo primero es ver que eso se puede hacer y que funciona. Y una vez que se vea que eso funciona, esa otra investigación translacional, que es lo que te digo, que son los ensayos clínicos, en donde se tienen que hacer, pues igual que se ha hecho con las vacunas o con los medicamentos, se tiene que hacer a mucha población para ver que efectivamente no hay riesgos y se pueda aplicar. Estamos, mira, yo acabo de escribir ahora con 3 de mis compañeros una revisión de lo que llevamos hecho en 20 años, porque estas nanopartículas que te digo, no las inventé yo, las ha inventado la Mobile Corporation, pero no era para el sistema sanitario, era para transformar alcoholes en gasolinas, era para el mundo de la catálisis. Y a mí se me ocurrió que podía meter fármacos, de eso hace 20 años. Y al principio despacito, porque no teníamos financiación, luego esto, bueno, pues fue llamando y luego hemos tenido mucha financiación y ahora tengo un grupo tan grande como el que tenéis ahí y ahora somos muchos trabajando. Pero llevamos en tiempo 20 años. En intensidad, pues claro, al principio íbamos despacito, ahora estamos en el momento de expansión, ¿no? Ahora ya en el mundo hay muchísima gente que lo está haciendo. O sea, nosotros fuimos los primeros, pero bueno, pues debe de tener buena pinta cuando mucha gente se mete en esto, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando en esto. Y está a punto, dentro de un año, de aceptarse ya por la FDA estas nanopartículas. En ese momento es cuando, a la pregunta que tú me decías, ¿cuándo? En ese momento, cuando ya la FDA lo diga que se pueden utilizar, cuando será la explosión de ensayos clínicos y poderlo hacer. Yo calculo que esto, si de verdad funciona, pues en 10 años podría estar en el sistema sanitario, pero no antes. Por eso he dicho al principio que mi señorita que está ahí, que se me ha dormido, ella lo verá, seguramente nosotros no. ¿El que lo del COVID decíais? No, sí, te lo voy a explicar, porque además me gusta mucho explicar eso, porque además yo estuve en el jurado yo estoy en los jurados de Princesa de Asturias y el año pasado se lo dimos a las vacunas. Y bueno, de las distintas, pero a mí me gusta particularmente la historia de Caricó. Caricó, que es la madre de la vacuna que nos hemos puesto todos, bueno, ahora no me sale, Moderna, no, la otra,
Pfizer. La de Pfizer llevaba 30 años trabajando. O sea, que es igual que es lo que te estoy diciendo. Todo esto que nosotros hemos hecho y que lo tenemos, cuando esto de repente a lo mejor en un año se hace, ¿vale? Pero porque hay detrás 20 años. Ahí llevaba 30 años. Había estado a punto de tirar la toalla. Nadie se creía la investigación que hacía, porque eran muy inestables, porque no funcionaba, porque era muy caro. De hecho, tenía un contrato que se lo rebajaron. Una historia muy bonita. Y la tipa siguió para adelante con Weissner, que un día en una fotocopiadora se encontraron y se contaron sus penas, y el Weissner le dijo: vente a trabajar conmigo que lo vamos a intentar. Y ella no lo estaba haciendo para las vacunas del COVID, que ni existía, lo estaba haciendo para el VIH y para otras enfermedades. Pero lo que era la tecnología era la misma, y la tecnología estaba desarrollada. Por eso, si os acordáis, cuando decían: es que son muy caras, que liberen las patentes, porque en un caso así de pandemia que se liberen las patentes. Bueno, aunque se hubieran liberado las patentes no hubieran servido de nada. ¿Sabes por qué? Porque no había la tecnología. Es una tecnología muy complicada. Yo esto os lo he contado en plan divulgativo y para que lo entendierais y no os aburrierais. Pero esto a nosotros nos ha llevado 20 años de laboratorio con 20 tipos trabajando y muchas tesis hechas. O sea que te quiero decir que esa tecnología no puedes ir igual que a un chino y compras lo que necesites, no. Y entonces todo eso, o sea que las vacunas sí. Ahora, con las vacunas es cierto que ante un problema como el que había, pues ha habido una serie de circunstancias fantásticas. Por ejemplo, la gente ha dejado, los distintos laboratorios, los distintos investigadores han dejado de lado el que me pisas o no me pisas el trabajo y se han apoyado para que saliera lo antes posible. O sea, muchas cosas muy bonitas. Pero vamos, el caso del COVID, no, si tú a partir de ahora tú di el COVID, sí que Caricó llevaba 30 años trabajando. No para el COVID, pero sí para la tecnología que permitió desarrollar las vacunas del COVID en un tiempo récord. A mí me gustaría preguntar a María el tema de los biomateriales para el tratamiento de osteoporosis. ¿Sería viable exoesqueletos? Es decir, en vez de luchar contra la enfermedad, tener alguna especie de algún material que sencillamente pudiese sustituir a los huesos? Bueno, en eso llevamos trabajando la gente que hacemos biomateriales desde siempre. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar un sustituto exacto del hueso. Fíjate que se imitan cosas y el hueso no se deja imitar tal cual. Pero sí, es una de las... claro, poner, que es lo que en realidad estamos haciendo, ¿no? Scaffolds, andamios, en donde la idea es que se vayan disolviendo al tiempo que el hueso se va formando. Y al cabo de un tiempo se haya formado el hueso y el hueso ya no sepa si era el auténtico o es el sustituido, ¿sabes? Pero esa cinética en contra de formación y disolución no es trivial, ¿sabes? Pero sí se está haciendo, sí. Fantástico. Aquí somos muchos padres, ¿no? con hijos que ya lo he explicado, pero para enfatizar, un grupo multidisciplinar. ¿Qué carreras recomiendas para si alguien está interesado en trabajar en este ámbito tan interesante? ¿Qué carreras recomendarías a nuestros hijos pudieran estudiar? Bueno, hace 20 años cuando yo empecé con esto no había pues muchas de los máster y de las cosas que hay ahora, que hay de biotecnológicas, hay muchas cosas. Pero mi grupo, si os fijáis que hay de distintas edades, pues una vez que están dentro del grupo y se sabe lo que es el tema y funciona, pues también a mí me gusta mucho el mezclar, ¿sabes? Porque primero aprenden mucho entre ellos y además ven cosas que no se vería si están solos metidos con el objetivo, el mismo objetivo todos ellos. Yo tengo, por ejemplo, químicos, pero químicos tengo. En el grupo hay inorgánicos, orgánicos, analíticos, ingenieros químicos, químico-físicos, o sea, de todas estas. Después hay biólogos, hay farmacéuticos, hay físicos, hay ingenieros de distintos sitios, y hay médicos. O
sea que es múltiple. Y te decía que es que además aprenden mucho uno de los otros, porque mira, por ejemplo, estas nanopartículas que os he contado, ¿por qué se me ocurren a mí? Porque, bueno, se me considera pionera, pues la primera persona que en el mundo se le ocurrió poder meter en esas nanopartículas, bueno, primero el material, la Mobil Corporation lo que hizo era para transformar alcoholes en gasolinas y no eran nanopartículas, era una masa, ¿no? Bueno, lo primero es hacer las nanopartículas pensando en meter los fármacos. Pues por una cosa que a veces son por esas cosas del destino, que yo soy química inorgánica, yo trabajaba en la Facultad de Químicas y yo trabajaba en ciencia de materiales, o sea, en materiales. Y trabajaba con materiales magnéticos, con materiales superconductores, con materiales cerámicos, y mis parteneres eran los físicos. Y ese era mi mundo. Yo en el año 90 pues saco una cátedra, pero es de química inorgánica, pero en la Facultad de Farmacia. Claro, yo allí, mis nuevos alumnos, pues les daba lo mismo todo lo que yo había hecho antes. Ellos estaban dentro del mundo sanitario. Entonces yo que había trabajado intentando hacer estos, porque medio mundo había intentado hacer estos materiales que luego el primero que los hizo fue la Mobil Corporation, de transformar alcoholes en gasolinas, porque se sabía que con las zeolitas se podía hacer, pero tenían un hueco, el poro muy chiquito y el único alcohol que cabía era el metanol, que era más caro que la gasolina, entonces no era rentable y había que hacer más grande el poro y era muy complicado. Entonces los primeros que lo hicieron por una química Solgel fueron la Mobil Corporation, y yo lo había intentado también como medio mundo. Entonces al llegar a farmacia, por eso te digo que es muy importante a veces ir con mirar por la ventana un problema. Yo cuando llegué allí digo, pero ¿y a esta gente cómo no se le ha ocurrido meter fármacos aquí si es evidente? Pero claro, para el que estaba dentro de la farmacia no era evidente, ¿sabes? Y por eso te digo que los equipos multidisciplinares están muy bien, porque se aprende mucho unos de otros. Fantástico. La siguiente, y con esto ya acabamos. Una investigación de calidad es fundamental para un posterior desarrollo, porque de ella saldrán resultados no previsibles a priori. Margarita Salas, Bioquímica Española. Agradecerte, María, que hayas podido venir pues de Madrid a compartir con nosotros tu conocimiento, y te deseamos pues a ti y a tu grupo pues mucho éxito, y que podamos ver pronto pues estas partículas, a lo mejor no, pero sí los más pequeños pues se puedan ver beneficiados, y que apostemos por la investigación básica. Gracias, y también a todos vosotros.